En efecto, la política es el factor que hoy por hoy tiene mayor peso en la economía, no solamente en la economía personal, en la de las empresas, sino en la de todo el país. Pero como la vida continúa y hay muchas cosas pendientes, vamos a seguir analizando qué es lo que pasará con la próxima aplicación plena de la nueva ley del trabajo y también con el aumento salarial. Para discutir un poco al respecto, hemos invitado a la redacción única de Cadena Capriles al diputado Francisco Torrealba, vicepresidente de la Central Única de Trabajadores Bolivarianos y también corredactor de esta nueva ley del trabajo. Lo entrevista para ustedes nuestra periodista Mariana Martínez. Adelante, Mariana. Buenos días, Omar. Nos encontramos con Francisco Torrealba, vicepresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, integrante de la Comisión Permanente de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional. El presidente Nicolás Maduro en campaña anunció un aumento de salario que se iba a dar en 3 tandas. 20% a partir de mayo, 10% a partir de septiembre y un 5 o 10% en noviembre dependiendo de la inflación. ¿Eso implica un aumento en real del salario o es simplemente un aumento nominal? Hay sectores que dicen que solamente es un aumento nominal. Bueno, gracias por la invitación, ¿no? Permíteme entonces expresar nuestra opinión, la opinión de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores de Venezuela, es que es acertada la medida que ha anunciado el compatriota trabajador presidente Nicolás Maduro Moros. Lo mejor de todo esto es que sigue orientada por la política que durante 14 años el gobierno de nuestro comandante eterno, el presidente Chávez, implementó, que no es otra cosa que incrementos del salario mínimo por encima del índice inflacionario acumulado. Esto se traduce en recuperación progresiva del poder adquisitivo del salario, que era exactamente lo que no existía aquí antes de los gobiernos del presidente Chávez. Además que no hay que perder de vista que la referencia del salario mínimo no es la única aplicable, porque todos los trabajadores y trabajadoras que tienen tabuladores salariales o escalas móviles de sueldo van a recibir en consecuencia también aumentos proporcionales. Esto hablaría entonces de una inflación que estaría por encima de la meta fijada por el Banco Central de Venezuela, estaría entre un 38 y un 45%. ¿De verdad se puede recuperar el salario de esa manera? No, se dice que si das un aumento, desde un primer momento aumentas en forma real el poder de compra del trabajador. Claro, pero hacerlo en 3 tandas. Claro, la referencia del incremento de salario es que está por encima de la inflación acumulada respecto al año anterior. No es una proyección hacia el futuro. En todo caso, en el futuro lo que está previsto es que se produzca un control, que es una tarea importante que tiene el gobierno y no solamente el gobierno. Yo diría donde tenemos que involucrarnos todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, porque la inflación es precisamente el principal enemigo del salario y del poder adquisitivo del salario, pero además es un enemigo que no discrimina. Y en este caso, bueno, el problema nos afecta a todos por igual. ¿De cuántos trabajadores estaríamos hablando que están impactados por este aumento de salario? Son aproximadamente unos 3 millones de trabajadores que podrían estar impactados de forma directa. Se habla de que la idea es recuperar el poder adquisitivo de estos trabajadores, pero hay 5.2 millones de trabajadores en la economía informal y ninguna medida aplica para ellos. ¿Cómo quedan ellos? Porque la ley del trabajo no les aplica. La meta aquí es hacer que cada vez sean menos los que estén en el sector informal, mientras que sigan existiendo esos que no reciben salario mínimo porque están en el sector informal, que no tienen acceso a convenciones colectivas o a otros beneficios reivindicativos que tenemos los que sí estamos en el sector formal. Nuestra tarea es seguir precisamente atendiendo, y eso lo asume el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Fuiste correlator de la Ley Orgánica del Trabajo. A partir del 7 de mayo se aplica la nueva jornada laboral. ¿Qué otras cosas quedan pendientes? ¿Qué va a venir allí? Quedaría pendiente el registro de las organizaciones sindicales, que es hasta el 31 de diciembre de este año 2013, y quedaría pendiente todavía por 2 años más el tema de la prohibición expresa que establece la Ley Orgánica del Trabajo de la tercerización. Son los 2 temas donde todavía hay vacatio legis, pero ya la totalidad, casi la generalidad de la ley entra en plena aplicación y en plena vigencia a partir del 7 de mayo, tal como tú lo has afirmado. Se mantiene la movilidad laboral y las condiciones económicas parecen ser adversas para el país. Se mantiene la inamovilidad laboral, esta ley es una ley garantista. Sin embargo, inamovilidad laboral, hay que decirlo, no es impunidad laboral. Es decir, que los vagos, es decir, que los flojos, es decir, que los irresponsables, es decir, de los que meten reposo chimbos, que por fortuna no son la mayoría, pueden ser perfectamente despedidos. Así debería ocurrir. A nosotros nos interesa que precisamente los trabajadores trabajemos. ¿Por qué no haber decretado un aumento general de salarios?
porque hay que ser responsables en el manejo de las finanzas públicas y no hay mecanismos para establecer aumentos generales de sueldos y salarios. Eso sería una irresponsabilidad y no lo ha hecho así el presidente Nicolás Maduro. Ha decretado una medida suficiente, justa, que es el incremento de salario mínimo en los términos en que está establecido, que es entre 38 y 45%, nada más y nada menos. Revisen en qué otra parte se ha incrementado siquiera 20%, ¿no? Ahora tenemos que controlar la inflación, es una tarea de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Omar, estas fueron declaraciones de Francisco Torrealba, vicepresidente de la Central Bolivariana de Trabajadores de Venezuela y diputado de la Asamblea Nacional desde la redacción única de la cadena Capriles. Gracias, Mariana. En efecto, algunos analistas han advertido que el salario real en Venezuela es devorado por la inflación, por lo cual este aumento en 3 tandas inclusive estará por debajo del índice de precios anualizado. Es decir, cuando usted haga las cuentas, en el fondo no estará ganando más, sino ganando menos. Pero eso es otra discusión y la veremos más adelante en este mismo espacio. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.